Aléjate de mí, bruja. El niño de 8 años lanzó su camión de juguete por el pasillo de mármol, fallando por centímetros la cabeza de Mara. El camión se estrelló contra la lámpara de cristal, haciendo que destellos de luz bailaran por las paredes, con un valor superior al que la mayoría de la gente gana en toda su vida. Mara Hendricks se quedó completamente inmóvil. Sus gastados zapatos de tela chirriaron ligeramente contra el suelo pulido, cuando cambió el peso de un pie a otro. Llevaba un sencillo uniforme gris que había pasado por demasiados ciclos de lavado, y su cabello oscuro recogido en una práctica cola de caballo. Pero sus ojos permanecieron completamente tranquilos mientras el caos estallaba a su alrededor. «Quiero a mi mamá», gritó Emma, de 7 años, tirándose dramáticamente sobre la alfombra persa. Su vestido de diseño, valorado en $3,000, estaba ahora arrugado y manchado de lágrimas. La niña pateaba con fuerza y sus zapatos de charol amenazaban con dañar los muebles antiguos. «Tu madre está en el hospital, operándose», dijo Mara en voz baja, con un tono tan firme como el café de la mañana. «Volverá dentro de 4 días. No te queremos aquí», gritó el mayor, Lucas, de 10 años. Se subió a la mesa de comedor de caoba y empezó a saltar con su uniforme escolar. «Queremos que vuelva la señora Patterson. Hemos hecho que las últimas 3 niñeras renunciaran en 2 días. La mansión Whitmore bullía con el tipo de silencio costoso que el dinero compra, excepto por la rebelión de los niños que resonaba en habitaciones, cuya decoración costaba más que casas enteras. Las copas de cristal permanecían intactas en bandejas de plata. Las flores frescas del jardín llenaban enormes jarrones. Todo gritaba riqueza y privilegio. Pero Mara había visto algo diferente cuando entró por primera vez por esas puertas 20 minutos antes. Se fijó en pequeños detalles que otros pasaban por alto. La forma en que Lucas apretaba los puños cuando mencionaba a su madre. Cómo los gritos de Emma se detuvieron por un segundo cuando oyó pasos. La forma en que Tommy, de 8 años, lanzaba cosas, pero nunca directamente hacia ella, fallando siempre por unos centímetros. «Escuchen, niños», dijo Mara, dando un pequeño paso adelante. Algo en su voz hizo que los 3 niños se detuvieran, aunque intentaron no demostrarlo. «Necesito este trabajo. Su padre me paga $200 al día por cuidarlos mientras su madre se recupera». «¿200?» Lucas saltó de la mesa, con los ojos muy abiertos. Eso es más de lo que ganaba la señora Patterson. Mucho más», murmuró Tommy, con su energía enfadada desvaneciéndose ligeramente. Mara asintió. «Así que no me voy a ir a ningún lado, ni hoy ni mañana. No hasta que su madre vuelva a casa sana y fuerte». Emma dejó de llorar lo suficiente como para mirar a esta mujer extraña que no salió corriendo gritando ni llamó a su padre presa del pánico. Pero somos terribles. Todo el mundo lo dice. Los vecinos se quejan. Los maestros mandan notas a casa. Incluso papá dice que somos insoportables». «¿Demasiado para quién?», preguntó Mara, arrodillándose a la altura de los ojos de Emma. Sus rodillas crujieron ligeramente, delatando su edad, pero sus movimientos tenían una extraña elegancia. «¿Demasiado para gente que no entiende lo que realmente necesitáis?». Los 3 niños intercambiaron miradas. Habían escuchado todas las amenazas posibles, todos los sobornos, todos los intentos desesperados por controlarlos. Pero esta mujer les hablaba como si fueran personas, no como problemas que había que resolver. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucas con recelo. Él era el líder, el que planeaba sus ataques a las niñeras. Su aguda mente ya estaba tratando de resolver este nuevo rompecabezas. Mara se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de su sencillo uniforme. «Quiero decir que a veces los niños se portan mal porque están tratando de decirles algo importante a los adultos, pero los adultos están demasiado ocupados, frustrados, como para escuchar lo que los niños realmente necesitan decir». Tommy recogió su camión, que había tirado al suelo, y lo apretó contra su pecho con actitud protectora. «Nadie nos pregunta nunca qué necesitamos». «Bueno», dijo Mara, caminando hacia la cocina con pasos seguros
que parecían saber exactamente dónde estaba cada cosa. Yo os lo estoy preguntando. Pero primero, ¿cuándo comieron ustedes por última vez? Los niños la siguieron como gatos curiosos, olvidando temporalmente su rebeldía. Esta mañana, dijo Emma en voz baja. Papá se fue antes del desayuno. Dijo que la nueva niñera nos prepararía algo, pero se escapó cuando le echamos miel en el bolso, añadió Lucas con un toque de orgullo. Mara abrió el enorme refrigerador y examinó su contenido con el ojo experto de alguien que entiende tanto la abundancia como la escasez. Sus manos se movían con una eficiencia inusual, sacando ingredientes como si llevara años cocinando en esa cocina en lugar de unos minutos. Miel en el bolso, repitió pensativa. Creativo, desordenado, sin duda memorable. Se volvió hacia ellos y por un momento algo brilló en su expresión. Algo que sugería que entendía perfectamente por qué habían elegido esa travesura en particular. Pero díganme una cosa. Cuando pusieron miel en su bolso, ¿se sintieron mejor después? La pregunta los tomó completamente por sorpresa. Los adultos siempre les preguntaban por qué hacían cosas malas, o cómo se sentirían si alguien les hiciera lo mismo, o si entendían el problema que estaban causando. Pero esta mujer les preguntó si se sentían mejor. No, susurró Emma, con una vocecita que casi se perdía en la enorme cocina. Me hizo sentir vacía por dentro, como comer dulces cuando realmente tienes hambre de comida de verdad, añadió Tommy, sorprendiéndose a sí mismo con la comparación. Lucas cruzó los brazos, sin estar dispuesto a renunciar por completo a su apariencia de tipo duro. Aún así fue divertido. Divertido durante unos 30 segundos. Coincidió Mara, sacando huevos y queso del refrigerador. ¿Y luego qué? Luego, Lucas dudó, con su confianza vacilando. Luego ella empezó a llorar. Y papá puso esa mirada en su rostro, la que significa que lo decepcionamos otra vez. Mara comenzó a romper los huevos en un tazón con movimientos tan suaves que parecían automáticos, pero su atención permaneció completamente enfocada en los niños. La mirada que te hace sentir que no eres lo suficientemente bueno. ¿Cómo supiste? Comenzó Emma, pero se detuvo. Esta señora de la limpieza estaba diciendo cosas que se suponía que nadie debía entender, cosas de las que la familia nunca hablaba. ¿Por qué?, dijo Mara simplemente, batiendo los huevos con movimientos firmes. He visto esa mirada antes. Sé lo que les hace a los niños que solo quieren que sus padres los vean de verdad. La cocina se llenó del chisporroteo de la mantequilla al caer en la sartén caliente. El rico olor de los huevos cocinándose comenzó a reemplazar la tensión que había dominado la casa desde la cirugía de emergencia de su madre 3 días antes. ¿De verdad solo eres una señora de la limpieza?, preguntó Tommy, subiéndose a un taburete de la cocina para verla cocinar. Mara sonrió, pero era una sonrisa con secretos ocultos en sus comisuras. Limpio cosas, sí, casas, habitaciones, desorden. Le dio la vuelta a la tortilla con un movimiento perfecto. A veces limpio situaciones que se han salido de control, pero hablas como... Lucas luchó por encontrar las palabras adecuadas. Como si entendieras cosas importantes. Todo el mundo entiende las cosas importantes, respondió Mara, deshuizando la tortilla en 3 platos. La diferencia está en si deciden prestar atención o no. Colocó la comida delante de ellos y los niños se dieron cuenta de que realmente tenían hambre. Muchísima hambre. No solo de comida, sino de alguien que se sentara con ellos mientras comían. Alguien que no estuviera mirando su teléfono o apurándose para terminar para poder ocuparse de cosas más importantes. Esto está muy bueno, dijo Emma, dando otro bocado. Mejor que los restaurantes elegantes a los que nos lleva papá, coincidió Tommy. Lucas comía más despacio, con la mente aún ocupada en el enigma de aquella mujer extraña. ¿Por qué necesitas tanto este trabajo? $200 al día es mucho, pero pareces como si pudieras hacer otras cosas. Mara se sentó frente a ellos en la isla de la cocina, con las manos cruzadas en silencio delante de ella. A veces la gente necesita hacer ciertos trabajos por razones que no tienen que ver con el dinero. ¿Qué tipo de razones?, preguntó Emma.
El tipo de razones que ayudan a la gente a recordar quiénes son realmente, respondió Mara. El tipo que nos recuerda lo que más importa en la vida. El sol de la tarde entraba por las enormes ventanas, resaltando el contraste entre esta sencilla comida y el lujo que los rodeaba. Las copas de cristal permanecían sin usar en favor de los vasos normales. La vajilla fina permanecía en los armarios mientras comían en platos de uso diario. Pero, de alguna manera, la cocina se sentía más cálida que en semanas. «Nuestra mamá está muy enferma, ¿verdad?», preguntó Tommy en voz baja. Mara lo miró directamente a los ojos. «Tu madre se sometió a una operación para arreglar algo en su corazón. Los doctores son muy buenos en lo que hacen. Pero sí, ahora mismo está enferma y eso os da miedo a todos». «Papá no nos dice nada», dijo Lucas. «Solo dice que todo irá bien y cambia de tema». A veces, los adultos piensan que protegen a los niños al no compartir información, explicó Mara. Pero los niños suelen saber cuando algo va mal. No saber los detalles puede ser peor que saber la verdad. «Exacto», exclamó Emma. «No paro de imaginar cosas terribles porque nadie me dice lo que está pasando realmente. ¿Y si hacemos un trato?», sugirió Mara. «Responderé a vuestras preguntas con sinceridad si prometéis escuchar mis respuestas hasta el final antes de asustaros o enfadaros». Los tres niños se miraron entre sí. Las respuestas sinceras de los adultos eran más escasas que las piedras preciosas del joyero de su madre. «Trato hecho», dijo Lucas, hablando en nombre de todos. «La operación de tu madre ha ido bien», comenzó Mara, «pero su cuerpo necesita tiempo para recuperarse. Estará en el hospital 4 días más y luego volverá a casa y descansará durante 2 semanas. Estará cansada y necesitará tranquilidad, pero cada día se sentirá más fuerte». «¿Va a morir?», preguntó Tommy con voz apenas audible. «Los doctores esperan que se recupere por completo», dijo Mara con firmeza. «Eso significa que volverá a estar completamente sana, pero llevará tiempo». El alivio se apoderó de sus rostros como el amanecer tras una larga y oscura noche. «¿Por qué papá no nos lo dijo?», se preguntó Emma. «Porque tu padre también tiene miedo», explicó Mara. «Cuando las personas que queremos sufren, a veces nos preocupamos tanto que nos olvidamos de cómo cuidar a los demás, que también tiene miedo». Lucas apartó su plato vacío, con expresión pensativa. «¿Por eso hemos sido tan malos con todas las niñeras?». «¿Tú qué crees?», preguntó Mara. «Creo». Lucas hizo una pausa, tratando de expresar con palabras unos sentimientos que nunca antes había verbalizado. «Creo que cuando tengo miedo por mamá, eso se traduce en enfado hacia todos los demás, porque tener miedo me hace sentir pequeño e indefenso, pero estar enojado me hace sentir poderoso, incluso cuando el enojo no ayuda en nada», añadió Tommy. «Incluso cuando empeora las cosas», susurró Emma. Mara asintió. «El miedo es así a veces, se disfraza de enojo porque el enojo se siente más fuerte. Pero la verdadera fuerza proviene de ser lo suficientemente valiente como para sentir miedo y pedir ayuda de todos modos». «¿Eso es lo que haces?», preguntó Lucas. «¿Sentir miedo, pero ayudar a la gente de todos modos?». Algo cambió en la expresión de Mara. Por un momento, la simple máscara de señora de la limpieza se deslizó, revelando destellos de alguien mucho más complejo debajo. Alguien que se había enfrentado a miedos mucho mayores que madres enfermas y niños malcriados. «Sí», dijo en voz baja, «eso es exactamente lo que hago». La tarde se extendía ante ellos, llena de posibilidades que nunca antes habían considerado. Por primera vez en días, la mansión parecía un hogar en lugar de una hermosa prisión donde 3 niños esperaban solos con sus miedos. Pero cuando Mara comenzó a recoger los platos, moviéndose con la misma eficiencia inusual, Lucas notó algo que le hizo sentir un repentino malestar en el estómago. Ella sabía exactamente en qué cajón estaban los cubiertos. Abrió el armario correcto para los platos y buscó el jabón para platos debajo del fregadero como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. «¿Cómo sabes dónde está todo?», preguntó lentamente. Mara se quedó paralizada durante medio segundo. Luego continuó lavando los platos como si nada hubiera pasado. «Soy buena para averiguar cómo están organizadas las cocinas», dijo con naturalidad. Pero Lucas tenía 10 años,
y era más inteligente de lo que la mayoría de los adultos creían. Había notado cosas sobre esta extraña señora de la limpieza que no cuadraban. La forma en que se movía por su casa como si fuera parte de ella, la forma en que les hablaba, como si entendieran no solo lo que sentían, sino también por qué lo sentían, la forma en que parecía saber cosas sobre su familia que una desconocida contratada ayer no debería saber. ¿Quién eres realmente?, susurró, tan bajo que sus hermanos casi no lo oyeron. Las manos de Mara se detuvieron en el agua jabonosa. Se volvió lentamente hacia los tres niños, y en sus ojos vieron algo que les aceleró el corazón, con una mezcla de emoción y miedo. Vieron secretos que estaban a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre sus vidas. El silencio de Mara se extendió entre ellos como una cuerda floja, peligroso y lleno de posibilidades. Los tres niños la miraron fijamente, esperando una respuesta que pudiera cambiar todo lo que creían saber sobre su mundo. «Soy alguien que se preocupa por los niños que sufren», dijo finalmente, con una voz que parecía demasiado pesada para una simple señora de la limpieza. Lucas se acercó, con su joven mente barajando posibilidades que los adultos descartarían como imposibles. «Eso no es una respuesta. Eso es lo que dice la gente cuando no puede decir la verdad». «A veces la verdad es complicada», respondió Mara, secándose las manos con un paño de cocina con movimientos que eran a la vez elegantes y precisos. «A veces la gente tiene razones para mantener cierta información en secreto». «¿Como papá, que no nos dice nada sobre la operación de mamá?», preguntó Emma. «Algo parecido, pero diferente». Tommy se bajó del taburete repentinamente inquieto, con una energía que no sabía dónde canalizar. «¿Podemos salir? ¿Al jardín?» «Por supuesto», accedió Mara. «El aire fresco ayuda a pensar con más claridad». Atravesaron las puertas francesas y salieron a la terraza de piedra que daba a 3 acres de terrenos perfectamente cuidados. El jardín era una obra maestra del diseño paisajístico, con fuentes que costaban más que la mayoría de los coches y parterres dispuestos en patrones que parecían obras de arte vivientes. Pero al salir, Lucas notó algo que hizo que sus sospechas se intensificaran. Mara se movía por el jardín como si conociera cada sendero, cada rincón escondido, cada lugar secreto al que los niños podían ir para escapar de la supervisión de los adultos. Se dirigió directamente a un banco de piedra escondido detrás de una pared de rosas trepadoras. Un banco que era completamente invisible desde la casa. «¿Cómo sabías de este lugar?», preguntó Lucas, con la voz elevada por la emoción y el miedo. «Una suposición afortunada», respondió Mara, pero su tono sugería que se estaba cansando de eludir sus preguntas. «No», dijo Emma con firmeza, sorprendiendo a todos, incluida ella misma, con su audacia. «Nadie encuentra el banco secreto por casualidad. Hemos vivido aquí toda nuestra vida y nos llevó meses descubrirlo». Luego, Mara se sentó en el banco, con una expresión más seria. ¿Qué harían si les dijera que algunas personas tienen trabajos que requieren que sepan cosas que otras personas no esperan que sepan? «¿Qué tipo de trabajos?», preguntó Tommy, sentándose a su lado con la curiosidad intrépida de un niño que aún no había aprendido que algunas preguntas eran peligrosas. «El tipo de trabajos que ayudan a las familias cuando tienen problemas. El tipo que requiere que las personas comprendan las situaciones antes de que nadie se dé cuenta de que hay un problema». Lucas permaneció de pie, caminando de un lado a otro como un joven detective que reúne pistas que no encajan del todo. «¿Estás diciendo que alguien te envió aquí? ¿Específicamente a nuestra casa?» «Estoy diciendo que a veces, cuando las familias atraviesan momentos difíciles, la ayuda llega de formas que no esperan». «¿Pero quién enviaría ayuda?», se preguntó Emma. «¿Y por qué la disfrazarían de señora de la limpieza?». La sonrisa de Mara ocultaba secretos dentro de secretos, porque a veces la mejor ayuda proviene de personas que pueden ver lo que otros no ven, personas que pueden moverse por las situaciones sin llamar la atención. El sol de la tarde se filtraba a través de los rosales, creando patrones de luz y sombra que parecían bailar a su alrededor. El jardín zumbaba con los tranquilos sonidos de la riqueza en paz, pero bajo esa superficie tranquila,
Los niños podían sentir que se estaba gestando algo eléctrico. «Hay algo diferente en ti», dijo Lucas, dejando de caminar de un lado a otro para mirarla directamente. «Tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu forma de parecer entender cosas que no deberías entender». «¿Diferente en qué sentido?» «Como si estuvieras fingiendo ser alguien que no eres». Mara esfudió su rostro con la intensidad de alguien que evalúa si confiarle información que podría ser peligrosa. «¿Y si te dijera que todo el mundo finge ser alguien que no es, al menos a veces?» «No es eso lo que quiero decir, y tú lo sabes». «Entonces, ¿qué quieres decir?» Lucas respiró hondo, reuniendo valor para una pregunta que le parecía más importante que sus 10 años de vida. «¿Estás aquí por algo malo? ¿Algo peligroso?» La pregunta flotaba en el aire como el humo de un incendio que aún no se había descubierto. «¿Por qué preguntas eso?», preguntó Mara en voz baja. «¿Por qué?», dijo Lucas bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Porque la semana pasada oí a papá hablando por teléfono, antes de que mamá enfermara. Hablaba con alguien sobre protección, sobre asegurarse de que estuviéramos a salvo. No paraba de decir números y códigos y cosas que no tenían sentido». Emma y Tommy se volvieron para mirar a su hermano mayor. «Nunca nos lo dijiste», le reprochó Emma. «Pensé que lo había imaginado, pero ahora». Lucas miró a Mara con ojos que parecían más viejos de lo que debían ser. «Ahora creo que tal vez no imaginé nada». La expresión de Mara volvió a cambiar, y por un momento los niños vislumbraron algo que les aceleró el corazón. No era miedo, exactamente, sino la constatación de que habían entrado en un territorio del que los adultos solían esforzarse mucho por mantener alejados a los niños. «Su padre los quiere mucho», dijo con cautela. «A veces, cuando las personas quieren mucho a otras, toman medidas adicionales para asegurarse de que esas personas estén a salvo». «¿Qué tipo de medidas adicionales?», preguntó Tommy. «Del tipo que implican tener cerca a personas de confianza, por si acaso». «¿Personas de confianza como tú?», susurró Emma. «Personas que saben cómo manejar situaciones difíciles si surgen». Los niños intercambiaron miradas cargadas de significado. Empezaban a comprender que su cómodo y privilegiado mundo podía ser más complicado de lo que jamás habían imaginado. «¿Alguien está tratando de hacernos daño?», preguntó Lucas sin rodeos. «Ahora mismo no», respondió Mara, y su sinceridad les tranquilizó más que una falsa seguridad. «Pero vuestro padre es el tipo de hombre cuyo trabajo a veces crea situaciones en las que es aconsejable extremar la precaución». «¿A qué se dedica papá?», preguntó Emma. «Quiero decir, ¿de verdad?». «Siempre nos dice que son cosas de negocios cuando le preguntamos». Mara dudó, sopesando claramente cuánta verdad podían soportar esos niños. «Vuestro padre ayuda a gestionar el dinero de personas muy importantes. A veces, esas personas tienen desacuerdos con otras personas importantes. A veces, esos desacuerdos se vuelven complicados». «¿Lo suficientemente complicados como para necesitar protección?», insistió Lucas. «Lo suficientemente complicados como para que un hombre inteligente se asegure de que su familia tenga medidas de seguridad adicionales». Se quedaron sentados en silencio durante varios minutos, asimilando esta nueva forma de entender sus vidas. El jardín que los rodeaba seguía siendo hermoso y tranquilo, pero ahora lo veían de otra manera. No solo como un patio de recreo, sino como un entorno cuidadosamente protegido donde nada sucedía por casualidad. «Entonces, en realidad no eres una señora de la limpieza», dijo Tommy. «Sí que limpio cosas», respondió Mara, «pero no siempre el tipo de cosas que ustedes podrían esperar. Y no estás aquí por una agencia. Estoy aquí porque alguien que se preocupa por tu familia me pidió que estuviera aquí. Alguien que conoce las complicaciones», añadió Emma. «Alguien que entiende que cuando las madres están en el hospital para someterse a una operación, las familias se vuelven más vulnerables de lo habitual». Lucas dejó de dar vueltas y se sentó frente a Mara, con su joven rostro serio por los pensamientos que le obligaban a madurar más rápido de lo que cualquier niño debería. «¿Eres peligrosa? Quiero decir, ¿para la gente mala?». La pregunta pareció sorprenderla. «¿Por qué lo preguntas?». «¿Por qué?», dijo lentamente, procesando las observaciones que había estado haciendo inconscientemente. «Porque te mueves como lo hace papá cuando cree que no lo estamos viendo.
como si supieras exactamente dónde está todo y qué harías exactamente si algo saliera mal. Y porque tus ojos siempre lo observan todo, añadió Emma, como si vieras cosas que nosotros no podemos ver. Y porque cuando Tommy te lanzó ese camión, te moviste solo un poco, como si estuvieras lista para atraparlo, o agacharte, o algo así, pero no quisieras asustarnos moviéndote demasiado rápido, contribuyó Tommy. Mara los miró con algo que podría haber sido asombro. Ustedes tres se dan cuenta de mucho más de lo que la mayoría de los adultos creen. Eso es porque los adultos piensan que los niños son tontos, dijo Lucas. Pero no somos tontos, solo somos pequeños. Y asustados, añadió Emma. Y nadie nos dice nada, así que tenemos que averiguarlo por nosotros mismos. Lo que nos hace muy buenos prestando atención a los detalles, concluyó Tommy. Mara asintió lentamente. Sí, todos ustedes son muy buenos prestando atención. Esa es una habilidad muy valiosa. ¿Es una habilidad que tú también tienes?, preguntó Lucas. Sí. ¿Es una habilidad que utilizas en tu trabajo? Sí. ¿Un trabajo que implica proteger a las personas? Mara lo miró directamente a los ojos. Un trabajo que implica asegurarse de que los niños puedan crecer seguros en un mundo que no siempre es tan seguro como a sus padres les gustaría. El sol comenzaba a ponerse, pintando el jardín con tonos dorados y ámbar que hacían que todo pareciera una escena de un cuento de hadas. Pero los cuentos de hadas, como los niños estaban aprendiendo, a veces contenían más verdad de la que nadie quería admitir. ¿Te quedarás con nosotros hasta que mamá llegue a casa?, preguntó Emma. Sí. ¿Nos mantendrás a salvo si pasa algo malo? Sí. ¿Nos dirás si tenemos que tener miedo? Sí. Pero ahora mismo no tenéis que tener miedo. Ahora mismo tenéis que terminar los deberes, cenar e ir a la cama a una hora razonable, como niños normales. ¿Somos niños normales?, se preguntó Tommy. Sois niños que vivís en circunstancias que no son del todo normales, corrigió Mara. Pero eso no significa que merezcáis menos vuestra infancia. Caminaron de regreso a la casa mientras la oscuridad comenzaba a envolverlos. Las ventanas de la mansión brillaban con una luz cálida que prometía seguridad y comodidad. Pero ahora los niños entendían que la seguridad no era algo que se daba por sentado. Era algo que requería planificación y vigilancia, y personas como Mara que sabían cómo manejar las complicaciones. Cuando llegaron a la terraza, Lucas se volvió para mirarla una vez más. ¿Cómo debemos llamarla? Quiero decir, si no es exactamente una señora de la limpieza. Pueden llamarme Mara, ese es mi verdadero nombre. Pero, ¿qué es usted realmente? La sonrisa de Mara era enigmática y de alguna manera triste. Soy alguien que ha aprendido que el trabajo más importante del mundo es mantener a los niños lo suficientemente seguros como para que puedan ser niños. Incluso cuando sus padres tienen vidas complicadas, especialmente entonces, entraron y descubrieron que habían traído la cena del restaurante favorito de su padre. Comida cara en elegantes recipientes, el tipo de comida que costaba más de lo que la mayoría de las familias gastaban en comestibles en una semana. Pero mientras se sentaban alrededor de la mesa de la cocina para comer juntos, los niños se dieron cuenta de que la comida sabía mejor cuando alguien se sentaba con ellos y se preocupaba de verdad por si les gustaba. Papá suele comer en su oficina cuando mamá no está, comentó Emma. Ha estado trabajando hasta tarde todas las noches desde que mamá fue al hospital, añadió Lucas. A veces, la gente trabaja más cuando está preocupada, observó Mara. Les da algo que hacer con la energía que genera la preocupación. ¿Es por eso que hemos estado actuando de forma tan extraña?, preguntó Tommy. Porque necesitábamos algo que hacer con nuestra energía de preocupación. En parte, pero también porque actuar de esa manera era la única forma que conocían de conseguir que los adultos prestaran atención al hecho de que estaban asustados y confundidos. Bueno, funcionó, dijo Lucas con ironía. Conseguimos mucha atención, pero no el tipo de atención adecuado, señaló Emma. No. El tipo de atención adecuado implica que los adultos escuchen realmente lo que los niños intentan comunicar, en lugar de limitarse a intentar que dejen de comportarse así. Después de la cena, Mara les ayudó con los deberes que habían descuidado durante 3 días. Se sentó pacientemente mientras Lucas resolvía problemas de matemáticas.
Ayudó a Emma a escribir frases con palabras de vocabulario y escuchó a Tommy leer un libro sobre aventuras en lugares lejanos. Pero a medida que avanzaba la noche, los niños se dieron cuenta de más detalles que se sumaban a su creciente certeza de que esta mujer era mucho más de lo que pretendía ser. Sabía exactamente cómo funcionaba su sistema de seguridad cuando cerró las puertas por la noche. Revisó las ventanas con la minuciosidad sistemática de alguien que entiende la diferencia entre seguridad y protección. Se movía por la casa después del anochecer como alguien que había memorizado cada plano, cada entrada posible, cada lugar donde pudiera esconderse el peligro. Mara la llamó Lucas en voz baja mientras ella apagaba las luces del pasillo. ¿Sí? ¿Hay gente mala que sabe dónde vivimos? Ella regresó a la puerta de su dormitorio, con su silueta iluminada por la luz del pasillo. Hay personas en el mundo que a veces toman malas decisiones. El trabajo de tu papá a veces lo pone en contacto con esas personas. Pero también hay personas buenas, cuyo trabajo es asegurarse de que las personas que toman malas decisiones no hagan daño a familias inocentes. Personas como tú, personas que entienden que los niños no deben preocuparse por los problemas de los adultos. Pero nos preocupamos todo el tiempo, incluso cuando nadie nos dice por qué preocuparnos. Mara se sentó en el borde de su cama, con voz suave en la oscuridad. Lo sé, y por eso es mejor decirles a los niños la verdad, para que puedan entender su mundo, en lugar de dejar que imaginen cosas que podrían ser peores que la realidad. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre nuestro mundo? La verdad es que tu papá es un buen hombre que trabaja duro para mantener a su familia. A veces, su trabajo le obliga a tener mucho cuidado con la seguridad. Tu mamá se va a recuperar completamente de la operación y volverá a casa con una familia que la quiere. Y ahora mismo esta noche, estás a salvo en tu propia cama, en tu propia casa con alguien cerca que sabe cómo garantizar tu seguridad. Alguien que no es realmente una señora de la limpieza. Alguien que resuelve los problemas antes de que puedan hacer daño a las personas que le importan. Lucas se quedó callado durante un largo rato, procesando esta información. ¿Nos quieres? Quiero decir, ¿de verdad nos quieres? ¿No solo porque es tu trabajo? Sí, Lucas. Os quiero mucho a ti, a tu hermana y a tu hermano. Más de lo que imaginas. ¿Cómo puedes preocuparte por nosotros si acabas de conocernos hoy? La respuesta de Mara llegó lentamente, cargada de un significado que él no acababa de comprender. Porque algunas personas se pasan la vida aprendiendo a reconocer a los niños que necesitan protección. Y una vez que aprendes a ver esa necesidad, no puedes ignorarla. Incluso cuando es peligroso. Especialmente entonces. Después de que ella saliera de su habitación, Lucas se quedó despierto mirando al techo, con la mente llena de preguntas que parecían multiplicarse en lugar de encontrar respuesta. Pero por primera vez desde que su madre había ingresado en el hospital, no tenía miedo. Fuera lo que fuera Mara, hiciera lo que hiciera cuando no fingía ser una señora de la limpieza, era alguien que hacía que la oscuridad pareciera menos amenazadora. En la habitación de al lado, Emma tenía pensamientos similares. Había escuchado cada palabra de la conversación de Lucas con Mara y entendía más de lo que ninguno de los dos se daba cuenta. Mañana, decidió, prestaría aún más atención. Buscaría más pistas sobre quién era realmente Mara y por qué había venido a cuidar de ellos. Porque Emma tenía la sensación de que la verdad iba a ser más sorprendente de lo que jamás había imaginado. Y en la habitación al final del pasillo, Tommy ya dormía profundamente, con sueños llenos de aventuras en las que misteriosos guardianes aparecían justo cuando los niños más los necesitaban. Ninguno de ellos se percató de cómo Mara se movía por la casa después de que se durmieran, revisando monitores de seguridad que ellos no sabían que existían, comunicándose con personas que nunca habían conocido, preparándose para posibilidades que ellos no podían imaginar. Ninguno de ellos la vio de pie junto a la ventana a las 2 de la madrugada, observando la calle con la paciente alerta de alguien que sabía que el peligro podía llegar en cualquier momento. Pero Lucas, que tenía el sueño ligero, la oyó hablar en voz baja con alguien por teléfono, utilizando palabras que no reconocía y hablando con una autoridad que ninguna señora de la limpieza debería tener.
Y volvió a dormirse con una certeza ardiendo en su mente como un fuego secreto. Al día siguiente, todo lo que creían saber sobre Mara iba a cambiar para siempre. Antes de continuar, dime desde dónde estás viendo esto. Me encantaría saber hasta dónde llegará esta historia. El sonido que despertó a Lucas a las 3 de la madrugada no era exactamente silencio, pero tampoco era exactamente sonido. Era la sensación de un cambio que se movía por la casa, como la electricidad antes de una tormenta. Se deslizó fuera de la cama y se arrastró hasta la puerta de su dormitorio, pegando la oreja a la madera fría. Se oían pasos en el pasillo de abajo, pero no eran los pasos familiares y mesurados de Mara. Estos eran más pesados, varios pares. Se movían con un propósito que le hizo erizar la piel con una alarma instintiva. «Emma», susurró, y se dirigió rápidamente a la habitación de su hermana. «Emma, despierta». Ella se incorporó de inmediato, ya alerta, como aprenden a estar los niños cuando su mundo se vuelve incierto. «¿Qué pasa?» «Algo va mal. Hay gente en la casa». Se arrastraron juntos hasta la habitación de Tommy y despertaron a su hermano pequeño con suaves sacudidas. Tommy abrió mucho los ojos, pero no hizo ningún ruido. Vivir en medio del caos había enseñado a los 3 niños a reconocer el peligro real. «¿Dónde está Mara?», susurró Emma. «No lo sé». Se movieron tan silenciosamente como fantasmas hasta la parte superior de la escalera principal y miraron a través de la ornamentada barandilla la escena que se desarrollaba en el vestíbulo de mármol. 3 hombres vestidos con ropa oscura estaban de pie cerca de la puerta principal. No eran ladrones en busca de objetos de valor. Sus movimientos eran demasiado organizados, demasiado profesionales. Llevaban equipos que parecían complicados y caros. Uno de ellos habló por un pequeño dispositivo que llevaba en el cuello. «Perímetro asegurado. No hay rastro del activo». «¿Activo?», preguntó Lucas a sus hermanos con un gesto de los labios. Pero antes de que pudieran especular sobre lo que eso significaba, una voz procedente de las sombras cerca de la puerta de la cocina hizo que los 3 hombres se quedaran paralizados. «Señores». Mara salió a la luz y los niños contuvieron el aliento. Ya no llevaba su sencillo uniforme gris. En su lugar, vestía ropa negra que le quedaba como si hubiera sido diseñada específicamente para su cuerpo. Llevaba el cabello recogido en una elegante cola de caballo que parecía tanto práctica como peligrosa. Pero lo más impactante de todo era su porte. Había desaparecido la postura humilde de una señora de la limpieza. Había desaparecido el tono deferente de una empleada doméstica. En su lugar se encontraba alguien que se movía con la fluida confianza de un depredador que acababa de acorralar a su presa. «Llegas temprano», dijo, con una voz autoritaria que parecía llenar todo el vestíbulo. Y sin haber sido invitado, el más corpulento de los 3 hombres dio un paso al frente. «Señora Hendricks, tenemos que hablar de un cambio en los acuerdos». «No», respondió Mara simplemente. «No tenemos que hacerlo. Nuestro empleador está preocupado por el calendario. La situación se ha vuelto más fluida de lo que se había previsto inicialmente. Tomamos nota de las preocupaciones de su empleador y las rechazamos». Los niños observaban fascinados cómo esos 3 hombres intimidantes parecían encogerse ligeramente ante la tranquila negativa de Mara. Lucas se dio cuenta de que su intuición había sido acertada. Esa mujer era peligrosa. Era peligrosa en el sentido en que lo son los perros guardianes, protectora más que depredadora. «Señora Hendricks», volvió a intentar el hombre, «quizá no comprenda del todo el alcance de lo que estamos tratando». La risa de Mara fue suave y completamente carente de humor. «Quizás usted no comprende del todo con quién está hablando». Entonces se movió, tan rápido que los niños casi no lo vieron. En un momento estaba a 3 metros de distancia de los hombres. Al momento siguiente, estaba directamente frente a su líder, lo suficientemente cerca como para susurrarle secretos o romperle el cuello. «Déjeme aclararle algo», dijo, con una voz apenas audible, pero de alguna manera más aterradora que si hubiera gritado. «Esos niños de arriba están bajo mi protección. Eso significa que están bajo la protección de alguien que ha pasado 15 años aprendiendo exactamente cómo eliminar las amenazas a personas inocentes. No estamos aquí para hacer daño a los niños», protestó el hombre, pero su voz había perdido la seguridad que tenía antes. «No,
Están aquí porque alguien cometió el error de pensar que podía utilizar a los niños como moneda de cambio en una disputa entre adultos. Alguien cometió el error de creer que el miedo sería más eficaz que la paciencia. Dio un paso atrás, pero su posición le permitía mantener a los 3 hombres en su campo de visión y bloquearles el acceso a la escalera, donde 3 caritas la miraban con asombro. «Les diré lo que va a pasar», continuó Mara. «Van a salir de esta casa. Le dirán a su jefe que los niños siguen estando fuera de los límites, sin importar lo complicados que se vuelvan sus negocios. Y van a esperar que nunca vuelva a ver a ninguno de ustedes cerca de esta familia. ¿Y si nuestro jefe no está de acuerdo con esas condiciones?», preguntó el segundo hombre. La sonrisa de Mara era tan afilada como el cristal roto. «Entonces su jefe descubrirá por qué los gobiernos pagan a gente como yo para que los problemas desaparezcan para siempre». El peso de esa afirmación se posó sobre el vestíbulo como la niebla. Los niños, arriba, sintieron que su comprensión de la realidad volvía a cambiar, pero esta vez el cambio fue sísmico. Su humilde señora de la limpieza era alguien a quien los gobiernos pagaban para hacer desaparecer los problemas. «Él es militar», dijo el tercer hombre, y no era una pregunta. «Era militar», corrigió Mara. «Ahora soy algo más especializada». «¿Fuerzas especiales?». «El tipo de fuerzas especiales de las que la mayoría de la gente nunca oye hablar, porque las personas con las que tratamos nunca tienen la oportunidad de contar sus historias después». Lucas sintió que la mano de Emma se deslizaba en la suya, y ambos. Tommy se apoyó en su hermano mayor, su joven mente luchando por conciliar a la amable mujer que les había hecho tortillas con este letal desconocido que hablaba con naturalidad de hacer desaparecer a la gente. «El padre de los niños te contrató», dijo el primer hombre, encajando las piezas en su mente. «El padre de los niños contrató a alguien especializado en mantener a las familias a salvo cuando las complicaciones empresariales amenazan con convertirse en complicaciones personales. Nunca mencionó que su asesor de seguridad fuera». «¿Fueran qué?», preguntó Mara amablemente. «Fueran alguien con tus habilidades particulares. El señor Whitmore contrató la mejor protección disponible para sus hijos. Lo que decidió compartir con usted sobre los detalles de esa protección es algo entre él y su conciencia». Los 3 hombres intercambiaron miradas, cargadas de implicaciones que los niños no podían comprender del todo, pero que podían sentir en la repentina tensión que se respiraba en el ambiente. «Nuestro jefe no estará contento», dijo finalmente el líder. «El descontento de su jefe me preocupa mucho menos que la seguridad de estos niños», respondió Mara. «Le sugiero que le ayude a comprender esa distinción antes de que cometa más errores». Los hombres comenzaron a dirigirse hacia la puerta, pero su líder se volvió por última vez. «Esto no termina aquí, señora Hendricks». «No», asintió Mara, con una voz que transmitía una promesa que era a la vez una amenaza y un compromiso. «Terminará cuando estos niños crezcan sanos y felices, sin importar a cuántas personas tenga que eliminar de la ecuación para que eso suceda». Después de que los hombres se marcharan, Mara permaneció inmóvil en el vestíbulo durante varios largos minutos. Parecía estar escuchando sonidos que los oídos normales no podían detectar, analizando información que provenía de fuentes más allá de lo obvio. Finalmente, miró hacia la escalera, donde 3 pequeños rostros la observaban con expresiones que mezclaban asombro, miedo y algo que podría haber sido orgullo. «Ya pueden bajar», dijo con suavidad. Bajaron los escalones de mármol en fila india, moviéndose como niños que se acercan a algo mágico y potencialmente peligroso. Cuando llegaron abajo, se colocaron en semicírculo alrededor de esta mujer que acababa de revelarse como algo salido de sus sueños más descabellados y sus fantasías más secretas. «Eres una espía», dijo Tommy, cuya mente de 7 años fue directa al meollo de lo que más le importaba. «Soy alguien que protege a las personas», corrigió Mara. «A veces eso requiere habilidades que la mayoría de la gente no tiene». «¿Habilidades como pelear?», preguntó Emma. «Habilidades como comprender cuándo es necesario pelear, cuándo se puede evitar y cómo asegurarse de que, cuando ocurre, ganen las personas adecuadas». «Habilidades como saber cómo hacer que los malos se vayan», añadió Lucas.
Habilidades como saber cómo convencer a las personas malas de que molestar a las familias buenas es un error que no quieren cometer dos veces. Absorbió esta información de la misma manera que los niños absorben la noticia de que su mundo es más grande y complejo de lo que habían imaginado, con una emoción atenuada por la creciente comprensión de que algunos conocimientos conllevan una responsabilidad. ¿Estamos en peligro?, preguntó Emma. Quiero decir, ¿en peligro real? Mara se arrodilló para poder mirarles a los ojos al mismo nivel. El trabajo de su papá a veces lo pone en contacto con personas que toman malas decisiones sobre cómo manejar los desacuerdos comerciales. Algunas de esas personas pensaron que podían presionarlo haciendo que su familia se sintiera insegura. Pero se equivocaron, dijo Lucas, con voz llena de comprensión. Se equivocaron mucho. Porque papá te contrató para asegurarse de que estuviéramos a salvo. Porque tu papá los ama lo suficiente como para asegurarse de que las personas que amenazan a los niños aprendan muy rápido que esas amenazas son errores que no tendrán la oportunidad de repetir. Tommy se acercó a ella y extendió su pequeña mano para tocarle el brazo, como si necesitara confirmar que era real. ¿Tendrás que lastimar a personas para mantenernos a salvo? Haré lo que sea necesario para mantenerlos a salvo, respondió Mara con sinceridad. Pero la mayoría de las veces, las personas que entienden de lo que soy capaz optan por encontrar otras formas de resolver sus problemas. ¿Como esos hombres de esta noche?, preguntó Emma. Como esos hombres de esta noche. Permanecían juntos en el vestíbulo, rodeados de los costosos símbolos de la riqueza y los privilegios, pero unidos por algo más valioso que el dinero. Les unía el entendimiento de que algunos adultos en el mundo dedicaban sus vidas a garantizar que los niños pudieran dormir seguros en sus camas. ¿Puedes enseñarnos cosas?, preguntó Lucas de repente. Me refiero a cosas útiles, no peligrosas. ¿Qué tipo de cosas útiles? ¿Cómo prestar más atención? ¿Cómo darte cuenta de que algo no va bien? ¿Cómo ser valientes cuando tenemos miedo? Mara sonrió. Y por primera vez desde que la conocieron, la sonrisa le llegó hasta los ojos. Esas son habilidades excelentes que cualquiera debería aprender. Incluso los niños, especialmente los niños. Los niños que saben prestar atención y mantener la calma en situaciones difíciles son niños que pueden ayudar a mantenerse a sí mismos y a sus familias a salvo. ¿Te quedarás con nosotros después de que mamá vuelva a casa?, preguntó Tommy. Todo el tiempo que me necesiten, y si te necesitamos durante mucho tiempo, entonces me quedaré durante mucho tiempo. Y si el trabajo de papá sigue siendo complicado, entonces nos aseguraremos de que aprendan a vivir con situaciones complicadas sin dejar que les roben su infancia. Cuando el sol comenzó a salir, pintando las ventanas de la mansión con luz dorada y ámbar, los niños se dieron cuenta de que todo había cambiado y nada había cambiado. Seguían siendo 3 niños que echaban de menos a su madre y se preocupaban por el trabajo de su padre. Pero ahora entendían que estar preocupados no significaba estar indefensos. Tenían a alguien de su lado que sabía cómo manejar el tipo de problemas que eran demasiado grandes para que los niños los resolvieran solos. «Mara», dijo Emma mientras subían las escaleras para prepararse para lo que fingirían ser un día normal. Sí, cuando dijiste que solucionas problemas, ¿solucionas todo tipo de problemas o solo los peligrosos? De todo tipo. Problemas grandes, problemas pequeños, problemas complicados, problemas sencillos que la gente complica al darle demasiadas vueltas. ¿Podrías ayudarnos a averiguar cómo decirle a papá que sabemos que mamá tiene miedo de la operación, no solo que está enferma, y que nosotros también tenemos miedo, pero que queremos ayudar a cuidarla cuando vuelva a casa, en lugar de ser solo problemas que él tiene que gestionar? Mala se detuvo y se volvió para mirar a Emma con algo que podría haber sido asombro. ¿Te has dado cuenta de que tu madre tiene miedo? Los adultos siempre piensan que los niños no se dan cuenta de las cosas, explicó Lucas. Pero nos damos cuenta de todo. Solo que no siempre sabemos qué hacer con lo que vemos. Sabemos que mamá tiene miedo porque papá ha estado evitando hablar con ella por teléfono, añadió Tommy. Y cuando habla con ella, utiliza su voz falsa y alegre. Y sabemos que papá tiene miedo porque ha estado trabajando cada vez hasta más tarde,
como si, manteniéndose lo suficientemente ocupado, quizá las cosas que le dan miedo no fueran reales, concluyó Emma. Mara se sentó en la escalera y abrazó espontáneamente a los 3 niños, como si hubiera vuelto a casa después de un largo viaje por un territorio peligroso. Ustedes 3, dijo en voz baja, van a crecer y convertirse en adultos extraordinarios. ¿Adultos que saben cómo manejar situaciones complicadas?, preguntó Lucas. Adultos que entienden que la fuerza más importante no es la capacidad de luchar, sino la capacidad de amar a las personas lo suficiente como para protegerlas de las cosas que les robarían su paz. ¿Eso es lo que haces? ¿Proteger la paz de las personas? Eso es exactamente lo que hago. El resto del día transcurrió como un día normal, excepto que lo normal se había redefinido para incluir el conocimiento de que su humilde señora de la limpieza era en realidad alguien entrenada por los gobiernos para manejar amenazas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Mara les preparó el desayuno, les ayudó con los deberes, jugó con ellos en el jardín y escuchó sus historias sobre la escuela, los amigos y los pequeños dramas que conforman la infancia. Pero ahora los niños se fijaban en cosas que antes se les habían escapado. La forma en que ella siempre se colocaba en un lugar desde el que podía ver todas las entradas de cualquier habitación en la que estuvieran. La forma en que su atención nunca se centraba por completo en una sola cosa, sino que mantenía la conciencia de todo lo que sucedía a su alrededor. La forma en que se movía por el espacio como alguien que había sido entrenado para pensar 3 pasos por delante de cualquier posible amenaza. Y lo más importante, se dieron cuenta de que saber la verdad sobre quién era ella les hacía sentir más seguros, no más asustados. Cuando su padre llegó a casa esa noche, parecía más envejecido que por la mañana. La tensión de gestionar las complicaciones del negocio mientras se preocupaba por su esposa e hijos había marcado nuevas arrugas alrededor de sus ojos. Pero cuando entró en la cocina y vio a sus 3 hijos sentados tranquilamente a la mesa, ayudando a su protectora a preparar la cena, parte de esa tensión se alivió de sus hombros. ¿Cómo les ha ido el día?, preguntó, y por primera vez en una semana, la pregunta sonó sincera en lugar de obligatoria. Hemos aprendido algunas cosas interesantes, dijo Lucas con cautela. ¿Así? ¿Qué tipo de cosas? Los niños miraron a Mara, que asintió ligeramente. Hemos aprendido que a veces, cuando los padres están preocupados por grandes problemas, se olvidan de que los niños están preocupados por los mismos problemas, dijo Emma. Y hemos aprendido que las familias funcionan mejor cuando todos conocen la verdad suficiente para comprender su situación, añadió Tommy. Y hemos aprendido que tener a alguien cerca que sepa manejar situaciones complicadas hace que a los niños les resulte más fácil ser valientes en lugar de asustarse, concluyó Lucas. Su padre miró a Mara con una expresión que mezclaba gratitud, respeto y algo que podría haber sido alivio. ¿Ha tenido un buen día, señora Hendricks? Hemos tenido un día muy productivo, señor Whitmore. Creo que hemos llegado a un acuerdo sobre cómo seguir adelante. Ya veo, y ese acuerdo incluye que sus hijos son jóvenes extraordinarios, capaces de manejar más verdad de la que la mayoría de los adultos les reconocen. He estado tratando de protegerlos. Los ha estado protegiendo, corrigió Mara con delicadeza. Y ahora vamos a ayudarles a comprender cómo formar parte de su propia protección, de formas adecuadas a su edad. Esa noche, después de la cena, los deberes y los cuentos antes de dormir, los niños se acostaron con la mente llena de nuevas posibilidades. Ahora comprendían que su mundo era más complejo de lo que habían pensado, pero también que la complejidad no tenía por qué significar caos. Tenían a alguien que velaba por ellos y que sabía cómo manejar cualquier complicación que pudiera surgir. Alguien que había decidido utilizar sus considerables habilidades no para gobiernos, dinero o gloria, sino para asegurarse de que 3 niños pudieran crecer seguros en un mundo que no siempre era tan pacífico como sus padres desearían. En su habitación al final del pasillo, Mara se sentó junto a la ventana, manteniendo su vigilancia sobre una familia que se había convertido en algo más que un simple encargo. Estos niños le habían recordado por qué había elegido este trabajo en primer lugar, no por la emoción del peligro o la satisfacción de derrotar a los enemigos,
sino por momentos como el de esa noche, cuando 3 voces jóvenes habían dado las buenas noches a alguien en quien confiaban para mantener a raya la oscuridad. Su teléfono vibró con un mensaje de su superior. Situación controlada. El cliente está satisfecho con la resolución. Hay un nuevo encargo disponible si le interesa. Ella respondió con una sola palabra: rechazado. Había aprendido que algunos trabajos eran más importantes que otros. Algunas familias merecían la pena quedarse con ellas hasta que los niños tuvieran la edad suficiente para protegerse a sí mismos. Algunos niños merecían todo lo que fuera necesario para asegurarse de que nunca tuvieran que crecer demasiado rápido. Afuera, la noche era tranquila y silenciosa, solo perturbada por los suaves sonidos de un vecindario donde las familias dormían seguras en sus camas. Y en la mansión de la colina, 3 niños soñaban con aventuras en las que los guardianes siempre llegaban justo a tiempo, y donde el amor era lo suficientemente fuerte como para mantener alejada la oscuridad para siempre. Porque a veces, cuando el mundo se vuelve complicado y aterrador, lo que los niños más necesitan no son explicaciones ni promesas de que todo saldrá bien. A veces lo que necesitan es simplemente la presencia de alguien lo suficientemente fuerte, hábil y comprometido como para asegurarse de que, pase lo que pase en el mundo adulto de los negocios, las complicaciones y las amenazas, su infancia siga siendo sagrada y esté protegida. Alguien que comprenda que la misión más importante del mundo es mantener a los niños lo suficientemente seguros como para que puedan ser niños. Alguien exactamente como Mara. Y si te has quedado conmigo hasta el final, deja un comentario diciéndome qué te ha parecido la historia y qué tipo de historias te gustaría escuchar más. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima.